Buenas tardes, queridos hermanos, muy bienvenidos, que el Señor les bendiga grandemente a esta reunión de salud que tenemos todos los domingos. Mis hermanos, les damos una cordial bienvenida y por supuesto esperamos que todo lo que hagamos aquí les pueda ayudar en su vida emocional, porque, bueno, la vez pasada estudiamos acerca del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, donde escuchábamos y aprendíamos los consejos de Dios acerca de cómo cuidar nuestro cuerpo, y ahora vemos los consejos que nos da acerca de cómo cuidar nuestra parte mental, ¿cierto? Vemos ahora el libro Mente, Carácter y Personalidad. Mis hermanos, como dije, les damos una cordial bienvenida, esperando que, cierto, todo lo que hagamos aquí sea de bendición para cada uno. Hoy vamos a tener el repaso del libro. Hoy entramos al segundo capítulo y vamos a ver un tip de salud también que tiene que ver con nuestra mente, acerca de las crisis de pánico o crisis de ansiedad que algunos conocen, ¿sí? Así que les invitamos para que se queden hasta el final, para que no se pierdan lo que hemos preparado. Pero bueno, antes de comenzar, vamos a invitarlos para que podamos orar, ¿cierto? Y pedirle al Señor que nos acompañe en esta jornada. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado, glorificado sea su santo nombre. Gracias le damos, Señor, por este maravilloso día que usted nos ha regalado, por esta hermosa oportunidad de estar nuevamente en su presencia, mi Señor, listos, preparados para recibir su pan espiritual. Mi Señor Santo, rogamos que su Santo Espíritu nos acompañe, que abra nuestras mentes, que prepare nuestros corazones y por sobre todo, mi Señor, que podamos recibir bien este consejo que usted nos quiere dar para poder cambiar tantas cosas que a veces hacemos y que nos hacen mal, y a lo mejor tenemos malos hábitos que nos están provocando enfermedades de ansiedad, mi Señor, tantas cosas que son tan comunes en este mundo, mi Señor. Le suplicamos, mi Señor, que usted nos utilice, que usted nos bendiga también. Lo suplicamos, Padre bendito. Sabemos que no merecemos nada, más lo rogamos todo por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanitos, vamos a comenzar con la primera parte, que es el repaso y el estudio de este libro maravilloso con nuestro hermanito Enoch. Hermanito Enoch, la pantalla y el micrófono son suyos. Muchas gracias, estimada hermana Mónica, y a todos los presentes, muy buenas noches. Vamos a comenzar entonces con la presentación. No sé si se alcanza a ver bien. Sí, sí se ve bien, mi hermano. Ya vamos entonces avanzando. Es cortito, se ve bien, está cortado. Yo lo veo medio cortado aquí. Sí, Denme un sí se segundo. ve un poco cortado, hermano, hacia la derecha. Ahí se ve completo, pero antes se veía cortadito. Ahí sí. Ahí está Ahora mejor, sí. sí. Ahora sí. Vamos entonces con el texto bíblico. Está en Proverbios 20 a 27. Lámpara del Señor es el espíritu del hombre que escudriña lo más profundo de su ser, ¿no? Ahora, bueno, están cortitos los párrafos, así que esperemos podamos a lo mejor sacar algún contenido bien puntual de lo que estamos viendo hasta el momento. Ha habido bastantes tips, ¿no? Que hemos ido aprendiendo durante estas sesiones los domingos. Bueno, el subtítulo dice, las leyes de la mente fueron ordenadas por Dios. Bueno, todo lo que ha sido creado ha sido hecho en perfección y por la obra magnífica de nuestro buen Dios, ¿no? Y Él está al control y Él dispuso todas las cosas en un orden establecido. Dios las ordenó. Dice aquí en la educación, es un párrafo bien cortito, en la educación página 41 dice, el que creó la mente y ordenó sus leyes, dispuso su desarrollo de acuerdo con ellas. Así que mientras nosotros somos pequeñitos, chiquititos, ¿no es cierto? Nuestro cerebro, eh, el entendimiento de la realidad que nosotros vamos entendiendo de chiquititos va de menos a más, ¿no? Vamos aprendiendo cositas, aprendiendo a conocer. ¿Será que lo primero que
que conocemos son a nuestros padres, ¿verdad? Después conocemos a la familia y así, y vamos aprendiendo a leer, a escribir y vamos desarrollando nuestras habilidades, ¿no? Cualidades que el Señor nos ha provisto. El siguiente subtítulo dice, los verdaderos principios de la psicología se encuentran en las escrituras. Eh, bueno, el libro o el manual de la humanidad, el manual del ser humano, claramente es la Biblia, ¿no? Las Sagradas Escrituras, y allí se encuentra toda la información respecto a lo que Dios dispuso para nosotros, para poder mm, transitar en este mundo. Nos dio aquí todas las herramientas para poder desenvolvernos, y aquí están todos los principios, los estatutos, cada una de las recomendaciones el Señor las dejó plasmadas en su santa palabra. Dice aquí, los verdaderos principios de psicología se encuentran en las Sagradas Escrituras. El ser humano no sabe lo que vale. Actúa de acuerdo con su temperamento, no convertido, porque no contempla a Jesús, autor y consumador de su fe. El que acude a Jesús, el que cree en él y el que el que se lo convierte en su ejemplo, comprende el significado de las palabras. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. No, a veces no entendemos o quizá es muy liviano, lo tomamos con mucha liviandad este texto que es muy categórico y también muy relevante, ¿no? Para el ser humano, ya que el Señor nos ha provisto de nosotros de su misericordia, tanto por creación, por redención y más aún para poder establecer, ¿no? Y cuál es realmente eh, la investidura que nos da, nos provee el Señor por amor, ¿no? Esta investidura de darnos hechos la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Saben qué es realmente, qué significa eso? ¿Ustedes se han puesto a pensar cuál es el significado de esto? Es algo muy profundo, muy grande, ¿no? Para entender. Pero bueno, vamos avanzando. Aquellos que experimentan la verdadera conversión comprenderán con clara percepción la responsabilidad que tiene ante Dios de procurar su propia salvación con temor y temblor y de completar su restablecimiento de la lepra del pecado. Tal condición los conducirá con humildad y fe a depositar su confianza en Dios. Y aquí hay también algo muy importante. A veces cuando uno lo lee muy rápido, no extrae, ¿no es cierto?, la savia más exquisita que a veces está en la palabra de Dios, o las palabras como más llenadoras, ¿no?, más contundentes. Aquí el tema de que nosotros hayamos, por gracia inmerecida, recibimos la salvación y por ende también nosotros tenemos el libre albedrío y la racionalidad para poder aceptarla, y en ese sentido también podamos nosotros de alguna manera dilucidar un poco cómo es el Señor, ¿no es cierto? Cómo hizo su providencia y cómo nos dio y nos liberta y nos quiere libertar a cada momento de la lepra del pecado. Em, la lepra es, bueno, y fue también, ¿no es cierto?, en los tiempos bíblicos una enfermedad incurable, catastrófica, despiadada y más aún una enfermedad que desfiguraba completamente al ser humano, sin partes de su cuerpo, pedazos de dedos, sin pedazos de dedos, sin labios, y así, una enfermedad muy terrible. De esa misma forma es el pecado, y el Señor se nos liberta de esta lepra del pecado y nos quiere cambiar esta condición a una condición de ser hijos de Dios, ¿no? Pero aquí hay una condición, ¿no? Dice, esta condición
nos conducirá con humildad y fe a depositar su confianza en Dios. O sea, para que esto ocurra, nuestra confianza en Dios debe estar siempre depositada en Él. Vamos a ir avanzando. Dice el siguiente subtítulo: la mente dedicada a Dios se desarrolla armoniosamente. Aquí también tiene que ver con cómo se utiliza, ¿no es cierto? En este caso, la mente, cómo se va desarrollando, si es armoniosamente o no. Dice, Dios toma a los hombres como son y los educa para su servicio, si ellos quieren entregarse a Él. El Espíritu de Dios, cuando se recibe en el alma o en el cuerpo, llena de vida todas sus facultades. Bajo la dirección del Espíritu Santo, la mente, consagrada sin reservas a Dios, se desarrolla armoniosamente y queda fortalecida para comprender y cumplir lo que Dios requiere. El carácter débil y vacilante se vuelve fuerte y firme. La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y sus discípulos que el cristiano se vuelve más semejante a su maestro en carácter. Tiene una visión más clara y amplia. Su discernimiento es más penetrante, su criterio mejor equilibrado. Queda tan avivado por el poder vivificador del sol de justicia que es capacitado para llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Esto está en Obreros Evangélicos, página 302 y 303 de 1915. Bueno, aquí claramente el poder de Dios no se manifiesta cuando permitimos que seamos nosotros depositarios del Señor, ¿no? Que el Espíritu Santo pueda obrar en nuestra mente y en nuestra alma, en nuestro cuerpo entero. Así que es bonito, es profundo también este texto. Vamos a ir avanzando. La ciencia de una vida cristiana pura. Esto también es bastante profundo, a veces un poquito poco conversado, ¿no es cierto? O quizás hasta a veces un poquito sacado de foco, ¿m? Porque uy, se me pasó uno, sin de alguna manera poder crear un debate, una polémica, cuando se habla acerca de la vida pura, de la santidad, o de la vida íntegra, o de la vida sin pecado, muchas veces se empieza a debatir, ¿no? Respecto de cómo eso es imposible, dicen algunos. No, no es posible, ¿no? No es posible vivir sin pecado, o no es posible vivir íntegramente o puramente. Pero este desafiante enunciado tiene que ver claramente con cómo el Señor obra en la mente, en el alma, en el cuerpo de una forma íntegra y de una forma perdurable. Dice acá, la ciencia de una vida cristiana pura, íntegra y consecuente se obtiene mediante el estudio de la palabra de Dios. Bueno, aquí tenemos el primer cheque, la primera recomendación, ¿no? El primer tips que deberíamos nosotros aquí poner como, ¿cuál sería la receta, ¿no? La receta para llegar a tener esta vida cristiana pura, ¿no? La primera es mediante el estudio de la palabra de Dios. Eso quiere decir que el Señor hable continuamente a nuestra mente, a nuestro corazón, que nos hable a través de su palabra. Bueno, sigue diciendo, esta es la más grande educación que cualquier ser terrenal puede obtener. Estas son las lecciones que se deben enseñar a los estudiantes en nuestras escuelas, para que puedan salir con pensamientos puros y mentes y corazones limpios, preparados para ascender la escalera del progreso y practicar las virtudes cristianas. Por esto deseamos que nuestras escuelas estén relacionadas con nuestros sanatorios y nuestros sanatorios con nuestras escuelas. Estas instituciones han de ser dirigidas con la sencillez del Evangelio que se presenta en el Antiguo y el Nuevo Testamento, manuscrito 86 de 1905. Aquí podemos también resaltar eh, algunas enseñanzas y eh, podríamos decir, recetas, ¿no? Como para poder ir adquiriéndola y tomándola. Y una de ellas es el escuchar la voz de Dios, ¿no? De oír su voz a través del estudio de su palabra y también y enseñarla. Muchas veces también eso forma parte de nuestro aprendizaje, el poder enseñar. A veces lo que uno aprende, si no lo enseña,
fácilmente se olvida y se desaprende. Así que por eso es importante estudiar, ¿no es cierto? Leer, bueno, y leer la palabra de Dios, ¿no? Para nutrir nuestro espíritu, para que el Señor obre en nuestra mente y después también enseñar. Y aquí dice también, ¿no? Que ojalá también haya una interacción entre los colegios, ¿no? Y los sanatorios puedan también hacer un trabajo ahí también que pueda de alguna manera ayudar en este sentido. Vamos a ir avanzando. La religión de Cristo es un remedio efectivo. Dice así el texto, Satanás es el originador de la enfermedad, de la lepra, ¿no? Del pecado. Y el médico lucha contra su obra y poder. Por todas partes prevalece las enfermedades mentales. Los incrédulos han sacado partido de estos casos desgraciados, en los cuales alguna dificultad en el hogar, el remordimiento por el pecado, el temor de un infierno que arde eternamente, han desequilibrado la mente para atribuir la locura a la religión. Pero esta es una grosera calumnia y no les agradará tener que arrostrarla algún día. Lejos de ser causa de locura, la religión de Cristo es uno de sus remedios más eficaces, porque es un poderoso tranquilizante para los nervios. Esto está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 143 y 144 de 1885. Este es podríamos llamarla, ¿no es cierto?, el aterrorizar, ¿no? Con la teología. A veces se mostraba, ¿no es cierto? Hay monstruos, ¿no? En ese libro hay monstruos, hay bestias con cuernos, dragones, muerte espeluznante, ¿no? Un fuego atizonado lleno de tormento. Pero en realidad esos argumentos son vacíos porque en realidad el Señor, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios de paz, de misericordia. Pero claramente también debemos nosotros en sensatez, ¿no? En cordura y en equilibrio, ¿no? Que es a lo que también nos insta a que podamos de forma inteligente buscarle, ¿no? Y sanar nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser entero a través, ¿no es cierto?, de Cristo, ¿no? Esta dice el de la religión de Cristo, que es el remedio más efectivo, o sea, su vida, ¿no? La vida entera de Cristo, ver en la vida de Cristo cómo el Señor en su misericordia proveyó para nosotros la solución a la lepra del pecado, a la misericordia de su vida, ¿no? En poder sanar, enseñar, visitar, ¿no es cierto? Tocar, ver el poder de Dios a través de él y también como ejemplo para nosotros. Vamos a ir avanzando. Hermano Enoch, antes Adelante, de que hermano Juan. avancemos, Sí, qué dale, hermano. qué importante, hermanos, es saber el valor que tenemos en Cristo. Cuando nosotros perdemos la noción del valor que tenemos, la verdad es que nuestra vida no tiene sentido, hay vacío. Cuando nosotros no vemos o no entendemos el propósito, porque el problema es ese, que hay mucha gente que no tiene una vida con propósito. Nosotros, qué hacemos los cristianos? ¿Cuál es el propósito nuestro? El propósito nuestro, es cierto, es primero vivir agradecidos por la gracia que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿cierto? Por la cual somos salvos, por la cual nuestros pecados son perdonados. Eh, Tenemos la esperanza de que vamos a vivir en un mundo mejor, donde no hay odio, donde no hay llanto, donde no hay muerte, donde no hay dolor. Eh, pero lamentablemente en el mundo las expectativas son otras y no, o sea, la gente lamentablemente piensa que son inalcanzables porque efectivamente, o sea, los estándares de este mundo no tienen nada que ver con los estándares de Dios. El- Me tocó ir al doctor con mi hija, doctor no era un psicólogo, no era nada de eso, sino que y consultándole, es- supo que mi hija estaba yendo al psicólogo. Y le pregunté, ¿por qué está yendo al psicólogo? Entonces, la verdad es que mi hija tampoco quería hablar de eso, pero él hizo un comentario que eh, yo dije, bueno, no lo dije yo, lo dijo él.
Él dijo, ¿usted sabe por qué la gente está enferma ahora? ¿Por qué la gente tiene ansiedad? ¿Por qué tiene depresión? Y me quedo mirando a mí y a ella. Y entonces me miro y me dijo, ¿y usted sabe? Yo le dije, por falta de Dios. Y me dijo, exactamente. Entonces, claro, se puso a hablar acerca de eso, el doctor, eh, y hablar cosas claro, que de repente uno quisiera decirle a los hijos, conversarlo más y ellos no quieren escuchar a veces, pero escucharlo de una persona, de un profesional, es otra cosa. Entonces, lamentablemente estamos en un mundo en donde la gente vive sin Dios. Y el problema que viene suscitado con eso es todo esto, todas estas enfermedades. Los cristianos también sufrimos de depresión porque a veces nos falta la fe, porque a veces nos baja eso y no podemos criticar a una persona o tirarle piedras porque tenga depresión. Es simplemente que hay momentos en que uno se siente así. Elías tuvo depresión, ¿cierto? Se fue a meter a una cueva, no quería hacer nada, quería morirse. ¿Ah? Pero son momentos y no tenemos que quedarnos así. El Señor, aún en esos momentos, Él nos busca y nos tiene paciencia, así como tuvo con Elías también. Eso, hermanita. Amén, muy bien. Sí, efectivamente, aquí hay un lindo ejemplo que yo creo que todos en algún momento hemos tenido un momento de aflicción, un momento en el que no vemos una salida, ¿no? Humana. Y claramente cuando nos rendimos al Señor, ahí encontramos paz. Siempre el Señor ha provisto y proveerá siempre para nosotros este auxilio, pero nosotros también tenemos que hacer esa partecita, ¿no? De buscarle, ir, aunque el Señor siempre nos llama, ¿eh? Siempre nos está llamando, así que el Señor se va a encargar de ayudarnos siempre en ese ámbito. Vamos a ir avanzando. Dice aquí, entramos en la religión de la paz. ¿En qué religión habremos entrado, hermano? Se preguntarán. A lo mejor somos solamente, qué sé yo, cautivos de la monotonía o del grupo, ¿no? De solamente es porque está mi grupo aquí, porque está mi familia. ¿O será que realmente vivimos o queremos vivir en armonía y en paz? Bueno, dice aquí el texto, cuando las tentaciones nos asalten, cuando los afanes, las perplejidades y las tinieblas parezcan envolvernos, miren hacia el punto en que vieron la luz por última vez. Al entrar en comunión con el Salvador, entramos en la región de la paz. Manuscrito 193 de 1905. Qué importante es ver, ¿no es cierto?, cuando el Señor nos ayudó, recordar cuando el Señor nos levantó, cuando el Señor nos animó, secó nuestras lágrimas, cuando vimos la luz, ¿no? A veces estábamos en un mundo muy tenebroso, apagados, quizás sin esperanza, pero cuando vemos la luz o vimos la luz y salimos de esa situación, ya. Es bueno acordarse de eso porque eso nos ayuda, ¿no? Hay un texto bien bonito igual que dice, no, no debemos temer de lo que venga en el futuro, a menos que olvidemos cómo el Señor nos ha conducido, nos ha sacado en el pasado, cómo nos ha librado de las situaciones difíciles, ¿no? Vamos a ir avanzando. Toda ansiedad indebida desaparecerá. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestras vidas no estarían tan llenas de desengaños como ahora, porque cada cosa, grande o pequeña, debe dejarse en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de los cuidados y no se abruma por su peso. Gozaríamos entonces del reposo del alma, al cual muchos han sido por largo tiempo extraños. Esto está en El Camino a Cristo, página 85 de 1892. Aquí,
yo me gustaría resaltar aquí, hay algo bien, bien bonito que alguna vez nosotros hemos leído, dice que no hay ni siquiera una vecilla, que el Señor no se preocupe, ¿no? Que no recibe el alimento. ¿Y qué más nosotros? Y más aún acá resalta, dice, ¿no? No se derraman lágrimas sin que Él lo note. O sea, cuando estamos en dolor, ¿no? A veces la muerte toca en la puerta nuestra, o la enfermedad, o quizás algún problema económico, o algún problema legal, algún problema de cualquier índole en el cual sufrimos, ¿no? Nos quebramos, nos vamos en llanto para poder resolver las situaciones. Bueno, dice el Señor aquí, está atento. ¿M? Ve nuestras lágrimas y Él se compadece de nosotros, vigila tiernamente esta situación y nosotros deberíamos en este sentido entender que el Señor está ahí y debemos dejar nosotros tomar su mano, ¿no es cierto?, poderosa y en paz y tranquilidad entregarnos a Él, ¿no? Y el Señor pueda obrar, hacer su voluntad. Siempre el Señor va a hacer lo mejor para nosotros, aunque no entendamos muchas veces por qué tenemos que pasar un dolor tan grande. Pero el Señor siempre nos va a ayudar. Nunca se ha dicho que no íbamos a pasar, ¿no? No íbamos a pasar por un dolor, por una pena o por la muerte. Al contrario, sabemos que vamos para allá. Pero sabemos también que no vamos a ir solos. El Señor siempre va a estar tomándonos de la mano. Vamos a ir avanzando, ya que es la última lámina. No sé si hay algún otro comentario, si no, estaríamos, querida hermana Mónica. Amén, hermanito. Bueno, qué importante es esto de la salud mental y qué tan relacionado está también muchas veces con nuestra vida espiritual. Yo repito, no estamos aquí para tirar piedras porque a veces nos ha pasado, ¿cierto?, de que nos hemos deprimido. Eh, pero muchas veces, mis hermanos, también está, como dije antes, está relacionado con nuestra relación con Dios. Dice que eh, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Lo que debemos hacer siempre, mis hermanos, es estar a cuenta con Dios en todo. Y no digo que la ansiedad sea por eso, pero en algunos casos sí, en algunos casos llevar algunas cargas de algo que no hicimos, que no nos arrepentimos, que no perdonamos a alguien por algo o que no pedimos perdón por algo, eso nos causa un estrés, ¿cierto? El hecho de que un familiar haya partido y no tuvimos el momento para, para decirle que nos perdonara o que lo amaba, pues no sé, hay tantas cosas, se nos llena la mente de culpa, a veces de resentimiento por algo que nos hicieron. Entonces, esto de la espiritualidad, mis hermanos, muchas veces está muy conectado. No digo que sea en todos los casos, ¿ya? Hay mucha gente que tiene que tomar pastillas porque hay unos químicos en la cabeza, ¿cierto? Que de repente faltan y que no están haciendo una buena conexión allí. No voy a hablar de cables, ¿cierto? Pero el Señor tiene un entramado aquí en nuestra cabeza tan especial, tan específico que de repente, ¿cierto? Puede pasar que falte allí ese químico, ¿ya? Para estar bien. Especialmente, por ejemplo, vemos casos de gente que sufre de bipolaridad, ¿ah? Que necesitan tomar medicamentos porque o si no vienen los bajones muy rápido y pueden tener tendencia al suicidio. De hecho, suele ocurrir mucho. Entonces, en cualquier caso, siempre acerquémonos a Dios y cuando veamos que esto escapa de lo que puede hacer esta relación que tenemos con Dios, busquemos ayuda también profesional, ¿sí? Ahora vamos a hablar, hermanos, acerca de las crisis de ansiedad o crisis de pánico que más de alguno habrá sufrido alguna vez esta sensación de que uno se va a morir, ¿cierto? Que el corazón empieza a latir a mil y sentir que le va a venir algo al corazón y va a explotar. Más o menos es de eso lo que vamos a hablar ahora. Vamos a poner atención, mis hermanos, al video que vamos a compartir.
Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo es explicar qué es un trastorno de pánico con agorafobia. La primera idea a tener en cuenta es que esta enfermedad suele tener tres componentes o grupos de síntomas diferentes y que normalmente aparecen con una cronología muy concreta. El primer componente de la enfermedad, que es lo que suele aparecer en primer lugar, es lo que se llama crisis de ansiedad, también se llama ataque de pánico, o muchas veces se conoce por el nombre en inglés de panic attack. ¿En qué consiste una crisis de ansiedad o una crisis de pánico? La crisis de ansiedad es un inicio brusco e inesperado de síntomas en el cuerpo, tipo palpitaciones muy intensas, sensación de ahogo, de tener que hiperventilar muy intenso. Casi siempre esto se acompaña de sensación como de mareo, de que uno se pueda caer. Y ya no es obligatorio, pero con mucha frecuencia se acompaña de algunas otras cosas como sudoración intensa, como sensación de hormigueo en brazos y manos, y en ocasiones se acompaña también de como de pequeñas contracciones, ver que algunos músculos nos hacen así, sobre todo en las manos. Lo importante de estos episodios es, primero, que aparecen de forma muy brusca, es decir, en escasísimos minutos, no más de 5 minutos, adquiere la intensidad máxima. Y si no hacemos nada, después de estar entre media hora y como mucho una hora con esta intensidad muy elevada, espontáneamente esto mejora. Es decir, una crisis de ansiedad es inicio brusco de todos estos síntomas que he dicho, mantenimiento durante media hora, una hora y remisión, desaparición de estos síntomas. Muy importante, yo no he dicho que el paciente esté ansioso, no, el paciente no tiene la sensación propiamente de estar ansioso, tiene la sensación de que su cuerpo está fallando, que está teniendo algo en el corazón o algo en los pulmones. Por lo tanto, el paciente lo vive como enfermedad, no ansiedad, y que acabará muy mal, que acabará en muerte inminente. Cuando el paciente lo que dice es miedo a morirse en ese momento. Es muy frecuente, por ejemplo, que el paciente busque una ventana o un sitio donde haya más aire porque tiene la sensación de que no puede respirar. Y un aspecto clave de la crisis de ansiedad o crisis de pánico es que no se produce a continuación de un susto o un disgusto. No. Aparece de forma espontánea, como aparece un estornudo. Como no hay un factor desencadenante, un agobio externo concreto, el paciente no es capaz de atribuir esto a una reacción tipo ansiedad. Si esto pasase justo después de ver un león, todo el mundo diría, es un cuadro de ansiedad. Pues como aparece de forma espontánea, o puede aparecer de forma espontánea, el paciente no lo atribuye a una respuesta tipo ansiosa del cuerpo, lo vive como una enfermedad con riesgo para su vida. Esto es lo que se llama crisis de ansiedad o ataque de pánico. Muy bien. Cuando una persona va teniendo de forma repetida estos episodios, resulta que al final, a veces ya a partir de o después de solo tener una crisis de ansiedad, el paciente está muy tenso, muy preocupado, muy nervioso por el cuándo vendrá la siguiente. Dado que el paciente lo vive como que en cada uno de estos hay riesgo de morirse, está súper asustado por cuándo vendrá el siguiente. A estos síntomas mantenidos durante más o menos todo el día, de ansiedad, de preocupación intensa por cuándo vendrá el siguiente, le llamamos ansiedad anticipatoria. Este sería el segundo componente de la enfermedad. Después de las crisis de ansiedad viene una respuesta, digamos, relativamente lógica de mucho miedo a que venga otro episodio de enfermedad y a eso le llamamos ansiedad anticipatoria. La ansiedad anticipatoria de por sí ya es grave, porque uno está tan tenso que no es capaz de rendir adecuadamente en su día a día. Ya le cuesta concentrarse en la lectura, le cuesta en su trabajo, por tanto, rendir, o si es en el ámbito académico, le cuesta el ámbito académico, en el ámbito social a lo mejor ya está tenso en muchos momentos por si me viene, no puedo concentrarme en la relación social que estoy teniendo, sino que mi cabeza está dándole vueltas a si viene, si no viene, se está observando a ver si aparece algún síntoma. A eso le llamamos ansiedad anticipatoria. Y una tercera posible fase de la enfermedad es lo que llamamos agorafobia. Agorafobia, si bien etimológicamente quiere decir miedo a espacios abiertos, en psiquiatría agorafobia no quiere decir esto. Agorafobia quiere decir evitar, fobia,
a aquellas situaciones que el paciente, la cabeza del paciente, ha decidido que si le viniera una crisis de ansiedad sería especialmente grave o complicado, en función de forma de ser de cada uno o temores propios de cada uno. La agorafobia, es decir, la evitación de sitios concretos, puede ser uno u otro. Por ejemplo, puede ser que una persona no quiera estar en un sitio con mucha gente, en un partido de fútbol, porque dice, si me viene una crisis de ansiedad, ¿cómo voy a escapar de aquí? ¿Quién me va a atender aquí? Y otro puede hacer justamente el razonamiento contrario. No, yo en un sitio así, con mucha gente que veo que está la Cruz Roja abajo, hombre, ahí sí que puedo estar porque tengo la sensación de que me van a ayudar rápidamente. Igual puede pasar en unos grandes almacenes, uno puede decir, yo allí no quiero ir porque ¿cómo voy a escapar de allí? ¿Cómo voy a salir si me viene una cosa de estas? Y otro puede decir, no, seguro que en unos grandes almacenes, pues altavoces llamarán y habrá un médico. Es decir, es muy variable de uno a otro individuo. Por ejemplo, una cosa que no suele ser tan variable es que de aquellos sitios donde seguro que no puedo salir, como es un avión o un tren o los autobuses, bueno, que no puedo saber yo exactamente cuándo se va a abrir la puerta, cuándo voy a aterrizar, estas situaciones se suele tener tendencia a evitar. Es decir, se suele tener agorafobia a estos medios de transporte. Se suele tener miedo, evitación, a, por ejemplo, ir en un coche por una autopista, porque en una autopista uno no puede escoger cuándo abandona la autopista, sino que cada 30 kilómetros hay una salida. En cambio, si uno está en una ciudad, que uno puede dejar el coche más o menos en cualquier sitio, en una carretera nacional, que más o menos hay salidas cada 2 por 3, es más probable que uno pueda intentar estar por carreteras nacionales que por autopistas. Es decir, la agorafobia de antemano no podemos decir exactamente a qué ámbito, a qué situación ambiental va a afectar en cada individuo, porque va a ser muy variable de uno a otro individuo. Por tanto, hemos dicho que casi siempre primero hay crisis de ansiedad, lo pasa el paciente tan mal, con sensación tan intensa de muerte o de riesgo bestia para su salud, que probablemente empezará a estar tenso todo el día para ver, o por miedo a cuándo vendrá la siguiente crisis, esa ansiedad anticipatoria. Y la tercera posible fase es lo que llamamos agorafobia, que es, una vez que ya estoy tan tenso y con miedo a que venga una crisis, busco aquellos lugares donde si me viene una crisis yo me voy a sentir como más protegido, más reconfortado, evitando, agorafobia, aquellas situaciones en las que ni en broma me puedo permitir que venga una crisis de ansiedad. Esto es lo que se llama un trastorno de pánico con agorafobia. En alguna ocasión, quizá las menos, pero aún así no muy infrecuente, nos encontramos personas con ansiedad anticipatoria, con agorafobia y aparentemente sin crisis de ansiedad. Lo que pasa es que si exploras bien la historia, si valoras bien la historia de ese paciente, casi siempre el paciente te explica que hubo alguna situación, digamos, equivalente a una crisis de ansiedad. Es decir, una situación en la que el paciente notó un gran descontrol, una gran sensación de ¿y si pasa no sé qué? Pongo un ejemplo. Un ejemplo podría ser un profesor que, por su forma de ser, le da vergüenza, por ejemplo, decir a los alumnos, ostras, tengo que irme al váter, tengo una diarrea enorme. Total, que no lo dice y está aguantando durante una hora de clase con mucho miedo a que se le escape. Bueno, si lo ha vivido con mucho miedo, con mucho agobio, sería el equivalente a una crisis de pánico. Nos podemos encontrar con que ese profesor experimentado y tal, ostras, su cabeza haga el siguiente razonamiento. Como no puedo saber si me va a volver a pasar o no, mejor voy a evitar ir a clase. Es decir, quizá inicialmente estuvo tenso entre clase y clase, es decir, ansiedad anticipatoria, y al final su cabeza dice, oye, mejor evitar ir a clase, por si me viene una diarrea. Si ese profesor tenía que ir a reuniones con otros profesores, a lo mejor empieza a decir, disculpa, yo no puedo ir. Si era, por ejemplo, jefe de estudios o coordinador de algo, a lo mejor dice, tengo que dejar de ser coordinador, tengo que dejar de ser jefe, ¿para qué? Para no ir a las reuniones, es decir, evitar reuniones por si me viniera la diarrea. Es decir, hay veces que nos encontramos con individuos que están actuando como con ansiedad anticipatoria más evitaciones, agorafobia, y sin embargo, propiamente no ha habido una crisis de ansiedad. Pero sí que ha habido una situación, como el ejemplo que he puesto, que se me va a escapar y qué vergüenza tener diarrea delante de todo el mundo, es decir, una situación
de riesgo de no control en algo físico y a partir de ahí ha tenido la evolución propia de quien ha tenido crisis de pánico o crisis de ansiedad. Un último aspecto a comentar, o quizá dos aspectos, respecto a quién puede tener esta enfermedad y quién no. Primero de todo, casi siempre la primera vez que una persona tiene crisis de ansiedad es en la adolescencia, pongamos 16, 17, 18 años y como mucho los 30 años. Es decir, es muy poco frecuente que una crisis de ansiedad, de estas de palpitaciones intensas, sensación de algo, venga por primera vez más allá de los 30 años. Es poco frecuente. Y otra cosa es que lo hayas tenido a los 25 años y luego vuelva a aparecer a los 40. Esto es otra cosa. Pero la primera vez suele ser en la etapa de los 18, 20, como mucho, a partir de hasta los 30 años. ¿Y quién puede tener? ¿Qué individuo puede tener? Todos podemos tener. La respuesta es que sí. No es verdad la idea que uno puede tener de que solo el muy asustadizo, el muy agobiado, el muy inseguro pueda tener esto. No. Se ha visto perfectamente en cualquier estudio epidemiológico, de estudio de valoración de un montón de población, que toda persona puede tener crisis de ansiedad. Es más frecuente, es cierto, si uno es ansioso que si es muy tranquilo de siempre, pero no es obligatorio ser ansioso para poder tener crisis de ansiedad. Una persona muy tranquila puede tener crisis de ansiedad. ¿Y en qué momento puede venir? Uno puede decir, solo cuando estoy muy estresado. Pues es cierto que es más fácil que vengan las crisis de ansiedad si no está estresado. Pero también es cierto que un porcentaje nada desdeñable tiene inicio de crisis de ansiedad en una época de no especial estrés en la vida. Es decir, en un momento en el que uno está funcionando bien en la vida, las cosas le están yendo bien, puede tener crisis de ansiedad. Por lo tanto, un médico, y por supuesto, claro, tampoco un familiar, no debe de empeñarse en encontrar personalidad ansiosa e insegura para justificar, para entender que uno tenga crisis de ansiedad, y un médico y un familiar tampoco tiene que empeñarse en que seguro que estás estresado por algo concreto si has empezado a tener crisis de ansiedad. No, más fácil si eres ansioso y estás ansioso, pero no es indispensable una forma de ser concreta ni una situación concreta en la vida. Para más información sobre el trastorno de pánico con agorafobia o sobre otros temas de psiquiatría se puede consultar la página www.informacion. Bien, bueno, aquí nos hablaba acerca de las crisis de pánico, de las crisis de ansiedad, y bueno, lo que seguía después de eso, y hablaba de tres fases en este problema que nos afecta psicológicamente. Estaba viendo otros videos también y preguntándome de qué forma uno podría menguar o podría calmar estas crisis, porque no hay un remedio efectivo para esto, porque es algo que no es del cuerpo, o sea, no es algo que nace en nuestro cuerpo, qué sé yo, porque me fracturé un brazo. No, no hay un remedio para eso, aunque hay gotas a lo mejor para que uno se calme, ¿cierto? Hay calmantes en ese sentido para bajar la ansiedad, pero cosas naturales que podríamos hacer, por ejemplo, es eh, enfocarnos en otra cosa y no en lo que estamos sintiendo en ese momento. Por ejemplo, si estamos con una crisis de pánico, estamos con una crisis de ansiedad, por ejemplo, mirar una planta y ver todas las características de la planta desde arriba hasta abajo y empezar a enfocar mi atención en otra cosa que no sea lo que estoy sintiendo en ese momento. Eso lo decía una psicóloga, ¿cierto? Decía que podía resultar bastante bien. Otra cosa que se puede hacer, mis hermanos, es respirar, tratar de calmar la respiración porque uno siente que se ahoga, ¿cierto? Tratar de controlarla, ¿cierto? Respirar por la nariz, botar. De repente una de mis hijas sufre crisis de ansiedad, entonces me toca calmarla y le digo ya, vamos respirando, ¿cierto? Entonces se enfoca en la respiración y no en la crisis que está teniendo en ese momento.
También otra forma de calmar la ansiedad, mis hermanos, es escuchar música. Bueno, yo recomiendo la música cristiana, por supuesto, pero es una buena forma también. Enfoco ya no en mí, sino que estoy escuchando la música, la letra, lo que me dice, la tranquilidad, ¿cierto? Y bueno, así, enfocar nuestra atención en otra cosa que no sea lo que estoy sintiendo en ese momento. Vamos a ver más videos de este doctor, que es un psicólogo, él ya nos dijo, de Barcelona, eh, y vamos a ir viendo más acerca de esta enfermedad, mis hermanos. Yo espero que haya quedado un poquito claro, ¿cierto?, de qué se trata y que podamos, ¿cierto?, ir buscando las soluciones para que cuando nos vengan, si es que alguien sufre de esto, eh, pueda saber qué hacer. eh, Primero, saber que no nos vamos a morir por una crisis de pánico o de ansiedad. Uno siente, uno piensa que se va a morir, pero no se va a morir. ¿Ah? Siente uno el corazón a mil, siente que le va a explotar, porque, bueno, yo sufrí alguna vez de crisis de pánico y sé lo que se siente y de verdad que es horrible, pero ya cuando uno ya la sufrió y uno sabe que no, ya no se muere de eso. Así que en ese sentido, estar tranquilo y ya partiendo de esa base, tener la tranquilidad, como dije antes, para respirar, para conversar con Dios, para escuchar una canción, a lo mejor, para mirar la naturaleza. eh, y ese podría ser mi consejo. Yo no sé si alguien más quisiera comentar a lo mejor su experiencia o, o hacer una pregunta. Yo quizás también reforzar un poquito este consejo que usted da. Bueno, vimos en los textos que hemos leído que el poder de la esperanza, ¿no? A veces la desesperanza, el estrés, el agobio, que a veces llega a torturar nuestra mente de alguna manera y vemos un imposible o un dolor muy inmenso. Pero el confiar, ¿no?, en el Señor, en darle al Señor, entregarle todo, ¿no? Yo creo que también es la clave, porque si nosotros creemos, ¿no es cierto? Si nosotros sabemos que duele, sabemos que es un dolor quizá muy fuerte, pero si creemos en el Señor, en su poder sanador, y si creemos en Él y oramos y nos rendimos totalmente a Él, también nos va a ayudar a calmar. Porque sí, es un tema fisiológico, ¿no? Es un tema que el cerebro se pone, en este caso, en descontrol y hay falta de aire, qué sé yo, ¿no es cierto? Mucho llanto, y eso hace que haya espasmos, etcétera. Pero tiene que ver igual con un tema de creer, ¿no? De poner nuestra vida y nuestra esperanza en el Señor Jesús, orar al Señor, estar con alguien que te apoye al lado, ¿no es cierto? Que te anime y juntos orar. Y esa es la clave. La clave está ahí en también apoyarnos, ¿no? Buscar ayuda, ¿no? No sufrir solitos, porque igual eh, tiene que ver igual, es un tema espiritual igual, ¿no? No es solamente un tema, todo lo que vivimos, hermanos, absolutamente todo, desde que abrimos nuestros ojitos en la mañana hasta que cerramos nuestros ojitos, absolutamente toda nuestra vida tiene que ver con una lucha espiritual. Y cuando nosotros entendemos eso, entonces la solución también es espiritual. O sea que tiene que ver con Dios, tiene que ver con el poder de Dios, con su magnificencia, en tratar de entender a veces, ¿no es cierto?, para qué se está desarrollando estas situaciones que a veces son difíciles. Y no perder la esperanza, hermanos. El Señor siempre va a estar y Él llora igual con nosotros, está con nosotros y va a permitir de alguna manera algunas situaciones, pero es para nuestro bien, para que nosotros nos salvemos o para que otros puedan también de alguna manera conocer al Señor y también salvarse, ¿no? Tiene también un propósito. Bueno, eso quería, hermana, que el Señor les bendiga. Amén, hermanito Enoch. Y bueno, dejar claro también que no todas las situaciones son iguales. Yo, por ejemplo, les voy a contar la experiencia de una amiga.
A ella la asaltaron, estaba en una esquina esperando cruzar la calle, se baja de una moto un tipo con una pistola y a todas las personas que estaban allí los amenazó con la pistola y les robó sus pertenencias. Y la verdad es que fue bastante traumático para ella. Y de repente, días después, ella empezó con estas crisis de pánico. Y bueno, conversando, le di ánimo también, le dije que primero tenía que ver qué era lo que estaba sintiendo, primero ver que no fuera a ser un asunto físico, porque eso es lo que hay que descartar primero, que no sea un asunto a lo mejor del corazón, que esté pasando algo allí. Cuando ya se descarta eso y se sabe que es un tema de ansiedad, que es un tema de pánico, como lo dije recién, ahí ya se pueden ir viendo estas soluciones que estábamos diciendo hace un momento, ¿cierto? De la confianza en Dios, de saber de que de eso no me voy a morir. Que yo creo que el problema principal de las personas es ese, el miedo a pensar, a sentir que se van a morir, porque eso es lo que se siente. Pero cuando uno ya tiene claro que no es así y va poniendo su confianza en Dios y va buscando este otro camino, la verdad es que se puede salir. Yo espero que esto les pueda servir a muchas personas que nos están escuchando y que van a escuchar también la repetición de este video. Agradecemos, hermanos, su compañía y bueno, les dejamos invitados para el próximo domingo. Ya nos vamos a despedir. Hermanito Enoch, por favor, usted nos dirige con la última oración. Amén. Oremos. Amoroso buen Dios y Padre, le damos gracias, Señor, porque nos has provisto a través de tu santa palabra, Señor, y a través de tu sierva, los consejos, Señor, para que nosotros podamos de alguna manera, Señor, tomarnos de estas promesas y salir airosos, Señor, en las pruebas, en las dificultades que muchas veces, Señor, nos atormentan, nos aquejan. No estamos exentos de una situación así. Por ello pedimos de lo alto, nos pues des sabiduría, nos des la constancia, el ánimo, Señor, nos des la fe para poder, Señor, sobrellevar estas situaciones y también pueda sanar, Señor, las mentes y los corazones de todas las personas y hermanos que están en esta situación. Ahora pues te pedimos que nos acompañes en esta noche y puedas también, Señor, bendecir a cada uno de los presentes y a quienes van a escuchar esta repetición. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.